Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta situación pues vamos a hablar de las apuestas ilegales que están permeando todo el fútbol a nivel del mundo, en las ligas top, en las de mediana envergadura y en las de baja categoría. Acompáñame para hacer este recorrido. Primero que todo hay que hablar cómo se presentan estas apuestas ilegales, porque son casas de apuestas ilegales dirigidas por mafias, la mayoría del extranjero, que llegan, por ejemplo, a Colombia o a otra liga de aquí de Sudamérica y se encargan de mover dinero. Aquí en Colombia dicen que más o menos 1058 casas de apuestas han sido clausuradas, porque pues su operación es a nivel internacional, más no acá. Acá solo hay 12 casas que tienen la potestad pues de hacer este tipo de eventos, ¿no? Tienen el poder, incluso uno de ellos es el patrocinador de la liga. En fin, las tres situaciones donde se presentan eh, movimientos de plata ilegal son amaños de partidos. Estos son las manipulaciones del resultado o eventos dentro del juego. Apuestas donde se involucran directamente jugadores, el atleta y los árbitros en cualquier situación. Y incentivos extradeportivos. Hay que hablar que muchas en las ligas top, en las de mediana y en las de baja categoría, por decirlo así, hay jugadores en ligas top, los equipos chicos, sí, que no pelean nada, muchos de esos jugadores pues no reciben sueldos eh, que uno diga, uff, todos ganan muy bien. No, eso no pasa. Es más, en los clubes grandes hay jugadores de tercera categoría que no ganan lo mismo que un jugador contratado por miles de millones de dólares. Eso no es así. Entonces por ahí hay un desnivel que aprovechan las mafias para poder corromper a los atletas. Ok, por ejemplo, hay que hablar de casos como el de Sandro Tonali, Italiano El, Nicolò Fagioli y Nicolo Zaniolo, que fueron señalados por hacer apuestas ilegales. Es más, estos jugadores tuvieron que pasar meses de suspensión y de tratamiento a la ludopatía. Jugadores como Iván Toney, que dice la liga inglesa, tuvo 262 infracciones a la regla E8. Eso es exageradísimo. Kieran Trippier, un jugador que le dijo a su mejor amigo que apostara por él si era fichado por el Atlético de Madrid. Miren hasta dónde llegan. Y es que aquí estos casos donde las mafias corrompen a los jugadores mismos terminan siendo ludópatas, que es la enfermedad donde usted empieza a apostar y apostar sin control. Así pierda o gane, usted sigue apostando y apostando. En este caso, pues los jugadores, diría yo, si apostaban X cantidad de dinero, pues iban a la fija. No es como un parroquiano por ahí que le dio por apostar y a ver, a la suerte, ¿no? Estos jugadores iban a la fija. Eh, Ese yo creo que es el primer problema que tienen que empezar a afrontar los dirigentes de las federaciones y de cada plantel, mirar cómo mejoran los sueldos de los jugadores para que no sean tan fácil corromperlos, ¿no? Y obviamente prepararlos en éticas y valores para que puedan entender que si empiezan a apostar, pues van a terminar perjudicando a su equipo y por ende desolucionando a la hinchada y manchando la gloria, la historia del club donde estés jugando. Eso me imagino yo que deberían empezar por ahí. Terrible lo que pasó en Turquía. Y es que en Turquía se hablan de 1058 jugadores de categorías segunda división, tercera y las que siguen de ahí para abajo. Y algunos jugadores de primera categoría donde no les importaba absolutamente nada. Estaban
amañando partidos, resultados, y eso se volvió, como decimos acá en Colombia, una recocha. Los jugadores ganando dinero, los clubes perdiendo resultados, y los que sufren son la hinchada. Mourinho tocó el tema. Por eso se fue del Fenerbahce, donde él estaba dirigiendo. Dijo, no, el fútbol aquí en Turquía, en esta liga, es un desorden, eh, hay irresponsabilidad, hay corrupción, esto no es serio, y por eso se fue. Asimismo, hablan de 152 árbitros que han estado, mm, que están en investigación porque presuntamente han hecho actos con el tema de las apuestas. Incluso se habla que uno solo de ellos apostó 18.000 veces. Esto es una locura hasta dónde ha llegado el tema de las apuestas. Y para no irnos muy lejos, aquí en Colombia se hablan de 26 casos, y todo esto en los últimos 5 años. Estamos hablando desde 2021, una locura. Eh, Equipos de fútbol como lo es el Boyacá Chico, Patriotas, Unión Magdalena, son algunos de los equipos que han estado ahí como implicados en situaciones. Se habla que una noche los jugadores del Patriotas de Boyacá fueron conducidos ante algunos hombres que estaban en camionetas de alta gama afuera del hotel donde estaban concentrados. Una vez allí, pues hubo un ofrecimiento de dinero a los deportistas con una sola razón: amañar algunas situaciones del partido del fútbol profesional colombiano. Y bueno, todas estas cosas se supieron. Algún jugador, Carlos Rivas, eh, fue como boleteado, fue como que el que pagó los platos rotos, porque él era como el encargado de dirigirse a sus compañeros y hacer los ofrecimientos como para tiros de esquina, saques de banda y penaltis, entre otros. Esto lo dijo César González, presidente del Patriotas. Las casas de apuestas pagan por todo esto, acertar en el número, en el tiempo en el que se cometen diferentes tipos de jugadas. Cuando los directivos se enteraron de esto, pues obviamente a Carlos Rivas los apartaron del equipo y lo sancionaron con 2 años de inactividad. Eduardo Pimentel también denunció que unas situaciones de amaños de partidos por parte de 3 jugadores de su equipo. Esto ante un partido con Independiente Santa Fe, lo cual pues desembocó que apartaran a estos 3 jugadores. El fútbol femenino colombiano tampoco se escapa, y una exdirectora técnica, Genaris García, denunció a comienzos del 2025 que algunas jugadoras suyas, 7 en total, estaban involucradas en apuestas deportivas. Ella denunció a través de unos chats, de unas capture, pero lo increíble fue que el Junior solo la despidió a ella y no se sabe qué hizo con las otras 7 jugadoras. Otros equipos involucrados han sido el Boca Juniors de Cali, Jaguares, Envigado, Real Suacha, Cundinamarca, Real Cartagena, Alianza Fortaleza, Junior y Deportivo Pasto. Dice que yo había hablado de 1.000 sitios que estaban ilegalmente y que han sido apagados, bloqueados aquí en Colombia para este efecto de amaños de apuestas. Pues son alrededor de 34.500. Yo estaba dando una cifra cortica. Los casos más sonados, donde se ha visto muy evidente el tema de amaños de partidos. En el 2021, Unión Magdalena ascendió a la primera división tras vencer 2-1 al Llaneros. Ese partido fue polémico porque los jugadores del conjunto local se quedaron parados en la última anotación del rival. El caso fue archivado por las autoridades. Hasta ahí llegó. Deportivo Pasto, Óscar Casabón, presidente del club, denunció en septiembre que al menos 5 de sus jugadores habrían participado en amaños. Según su versión, se enteró que en un partido contra el América se pactó que debían perder 2-0 en el primer tiempo.
Envigado, en 2024, las directivas de este club emitieron un comunicado en el que indicaron que uno de sus jugadores estaban participando en prácticas antideportivas en los que les ofrecían dinero con un único objetivo: lograr que el equipo perdiera la categoría. Boca Juniors de Cali 2023, Alejandro Guerrero, ex entrenador de esa escuadra, reveló que en el interior del plantel hubo amaños de partidos desde el 2018. Tras su denuncia, la DIMAYOR lo sancionó con 5 semanas de inactividad y una multa económica. O sea, estamos hablando que el ente mayor, alguien también del fútbol, decide acudir a ellos a denunciar ante el comité de disciplina, que tienen un comité que parece que no sirve para nada, y lo que hacen es darle en la cabeza a la misma persona que denuncia y ponerle una multa económica y suspenderlo. O sea, ¿cuál es el mensaje de la DIMAYOR? O sea, ¿qué podemos esperar entonces del fútbol profesional? Y esto, pues, ha sido el tema de las apuestas en el fútbol a nivel mundial y aquí en Colombia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podemos hacer? Internacionales, ¿se armaron bien? ¿Ustedes qué opinan de este tema de las apuestas ilegales? Los leo y nos vemos en la próxima.